Televidentes, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Vivencias, un espacio en nuestro canal 4 Apaciguol Televisión. Hoy vamos a estar con una eminencia de nuestro municipio, es el párroco Jaime Restrepo Saldarriaga. Él nos va a contar su historia, cómo fue su niñez, su juventud, su adolescencia y la actualidad, cómo a un año quedó huérfano de madre. Ya saben, no se pierdan su programa Vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Nuestro invitado del día de hoy nació en el municipio de Salgar en 1951. Al momento de nacer, la mamá tenía unos 20 años. Los abuelos son del municipio de Valparaíso. De este matrimonio quedan 2 hijos. Lamentablemente, al año de nacer, queda huérfano de madre. Con el tiempo, desafortunadamente, también fallece el primo, esta persona que tantos momentos buenos compartió con Jaime Restrepo, a punto de llegar a protegerlo en algunas situaciones de la vida. Bienvenidos a la celebración eucarística. Saludamos también a quienes se unen a nosotros a través de Apaciguol Canal 4. Padre Jaime, muchas gracias por aceptar la invitación a su programa de Vivencias. Muchas gracias a ustedes, con mucho gusto, gracias por venir. Y pues sabe que siempre con Apaciguol hemos tenido como mucha cercanía, mucha empatía por el servicio que ustedes prestan y sobre todo porque son para nosotros como una ayuda supremamente grande, más en este tiempo de pandemia que los hemos sentido muy cerca. Antes soy yo el agradecido con ustedes, claro, Mónica. La idea es esa, ir todos de la mano. Muy bien. Queremos saber, conocemos al padre Jaime. Al párroco, conocen el párroco. Al párroco, exactamente. Sí, sí. Pero no sabemos nada de la niñez, de la familia. Me contaba ahorita que no es de acá de Bolívar. No, bueno, interesante el detalle que sea agradecer también, porque incursionar en la vida de una persona, en sus vivencias, en sus experiencias, naturalmente que nos hace más cercanos, más el afecto como que se manifiesta más. Sí. Vemos el personaje, como decíamos ahora, sí, el padre Jaime, el párroco, pero ¿qué hay detrás? Detrás de cada uno de nosotros hay una historia, hay una serie de acontecimientos gratos, otros menos gratos, pero finalmente la vida de cada uno de nosotros. Yo soy oriundo de Salgar. Nací en Salgar en el año 1951. Cuando nací, la mamá, muy joven, de 20 años más o menos, quedó muy enferma. Ella era como enferma del corazón. Y la familia de la mamá vivían en Valparaíso. Ellos habían vivido en Salgar, que ahí fue donde la mamá se conoció con el papá, de ahí salgareño él. Ellos eran de Valparaíso. Y se vinieron a vivir en esta búsqueda de nuestras familias, de dónde acomodarse mejor. Se vinieron a vivir a Salgar, ahí se conocieron y mi mamá se casó con mi papá allí en Salgar. Fuimos 2 hijos, el mayor y mi persona. Cuando nací, la mamá quedó muy enferma y entonces la abuela materna, la familia de ella, decidieron llevarla a Valparaíso para cuidarla. Y la tuvieron muy al cuidado y nos tuvieron a los 2 chicos, estábamos muy niños, pues naturalmente yo muy recién nacido. 3 meses había nacido y me llevaron a Valparaíso.
De hecho, la mamá siguió muy enferma y al año de haberme tenido a mí, ella murió. Yo soy huérfano de madre desde No, pues, completamente un bebé. niño Ajá. y quedé en las manos de la abuela materna. Las abuelas son mamás doblemente, Total. ¿no? Entonces, toda la experiencia de infancia fue con la abuela materna. Endo Matías. En Valparaíso. En Valparaíso, perdón. Valparaíso, sí. Entonces, estuve en Salgar, nací allí, estuve muy poco, y ya luego a Valparaíso todo el tiempo. Allá se desarrolló toda la infancia, la adolescencia, la juventud, todo el tiempo de seminario, etcétera, ¿no? Ya cuando ya después terminé mis estudios, claro, muy desvinculado del pueblito. Ese niño, o sea que todos los estudios fueron allá en Valparaíso. Todos los estudios fueron en Valparaíso, toda la primaria. Ajá. El bachillerato todavía no estaba muy establecido. Nuestros pueblos no tuvieron ese bachillerato muy temprano. De inmediato. Había algunos escasos, por decir Jericó. Jericó tenía normal, tenía un colegio de hermanos de La Salle, tenía el seminario. Valparaíso, un pueblo mucho más pequeño, naturalmente, no tenía todavía, en la época en que yo terminé la escuela, no tenía bachillerato. Y una anécdota, por ejemplo, la abuela nos crió a dos primos. Un primo mayor, que fue criado con nosotros ahí en la casa de la abuela, quería, por ejemplo, al terminar de estudiar de la primaria, quería estudiar mecánica. Pero, ¿cómo pues? ¿Y dónde? No había el modo económico, no había la facilidad del bachillerato. Exacto. El muchacho muy inquieto. De pronto teníamos una amistad, una familiar en Pereira, que se va para Pereira, pero ¿con qué lo mandamos? Sí. O sea, En la esas- parte económica no ayudaba mucho. No, absolutamente nada. En esas entonces el otro muchachito con vocación para el seminario, que ahora hablamos de Claro cómo fue. que sí. Ay, entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién mandamos? ¿Quién? No, pero es que ninguno podemos mandar, todo el cuento. Y lamentablemente en ese año, en el año que yo estaba como en quinto de escuela, el primo se murió. Se murió. Tuvo un accidente muy triste, un pelado de 15 años. Jovencito. Muchacho muy avispado, bueno, nos criamos como hermanos, era mi protector en la escuela Total. porque me defendía y en toda parte donde andábamos, porque salíamos para toda parte. Ese primo se murió. Al año siguiente yo ya tenía que buscar para dónde irme. Bueno, entonces ya sí empezaron a mirar posibilidades, empezamos a mirar posibilidades. O sea Pero que ahora afrontamos el tema vocacional. Sí, ese niño era muy aplicado, o sea, no era nada travieso, o sí, de pronto tiene alguna anécdota por ahí de una No, travesura. el que era más traviesito era el primo. Y él era el que me inducía y yo a la sombra de él, pues claro, aprovechaba y éramos muy llave y para toda parte salíamos y él lo invitaban a que fuéramos con unos muchachos a pescar en ese tiempo. Pero mientras yo estuviera con el primo, yo sabía que la abuela estaba tranquila. Y usted se sentía protegido. Por supuesto, yo me sentía protegido, entonces siempre a la sombra de él vivimos una infancia muy agradable en un pueblito de esos tan sencillo, tan pacífico en esa época. Estamos hablando del año 1960. ¿Y qué pasó Sí. con papá? Papá, buena pregunta, ¿no? Usted es como medio curiosa. ¿Qué pasó con papá? Cuando murió la mamá, la familia Restrepo, que vivían en Salgar, vivieron siempre en fincas, eran trabajadores de fincas y era muy numerosa la familia, porque el abuelo había sido casado 2 veces y entre los 2 matrimonios los hijos eran como 14 o algo así. Familia muy numerosa. Muy numerosa. Entonces, la mamá, antes de morirse, le pidió a la abuela, o sea, a la mamá de ella, que por favor nos criaran ahí en Valparaíso. Ella se preocupaba porque en la familia del papá era mucha gente,
que quién sabe si nos irían a dar estudio. Entonces, cuando murió la mamá, el papá vino con otros familiares y, pues, lógico, el papá le dice a la abuela, yo me voy a llevar los niños. Claro. Y la abuela, pues, le dijo, ¿cómo le parece que no? Se opuso. No le voy a dejar llevar los niños porque la mamá me los encargó antes de morirse. Que los dejáramos aquí, que aquí les podríamos dar estudio, que ya después se podían ir para allá, pero que por lo menos se les garantizara el estudio. Pero el papá, en uso de sus facultades legales, dijo, no, yo me los voy a llevar. Entonces la abuela dijo, no señor, yo no puedo dejarle llevar menos al niño chiquito. Yo tenía 1 año. Estaba muy bebé. Sí, entonces ahí en el tira y afloje, la abuela se dio el mayor, tenía 2 años y medio. Lo dejó llevar. Sí, entonces bueno, y además todo el derecho, el papá. Bueno, sí, por al fin y al supuesto. cabo el papá. Y déjeme el niño aquí, que aquí lo levantamos y usted puede venir cuando quiera y cuando esté ya más criadito, si quiere se lo llevo. Sí, entonces quedaron en esa conveniencia. El papá se fue, siempre se demoró para volver. Se demoró bastantico. Estamos hablando del año 52 que murió la mamá. El papá se fue y yo vine a saber más de él después de haber cursado el primer año de bachillerato en el seminario. Al terminar ese primer año de bachillerato, llegaron a la casa, a Valparaíso, un tío y un trabajador de allá de la finca donde ellos vivían, buscando el niño. Eso fue muy interesante, esa es una anécdota bastante interesante, una experiencia fenomenal, porque de todas maneras yo dentro de mi infancia añoraba y anhelaba pues tener el papá. Estar con su papá. Sí, y además que ya iba a empezar seminario, estudio en el seminario, y entonces ¿dónde está su papá? Pues no sabíamos, no teníamos, porque él vivía en el campo y todo esto, y muy poquita comunicación con él. Entonces había siempre esa expectativa, ese deseo. Se había terminado el primer año de bachillerato, no había modo de volver por la parte económica. Claro. Y providencialmente, como Dios siempre sabe hacer las cosas muy bien hechas, aparecieron al inicio del año del 64, que yo ya no iba a volver al seminario, aparecieron, ya hubo el reencuentro con el papá, con el hermano y con toda la familia. Ajá. Y lo primero fue eso, no, ni riesgos. Tiene que seguir estudiando. Hacemos el esfuerzo como sea. Bueno, y eso fue. Hablar del padre Jaime Restrepo es hablar pues de un hombre que nace en una familia cristiana, en una familia pues, que tiene muchos valores cristianos, morales. Es encontrar en él una persona bastante enamorada, apasionada por lo que hace desde el ministerio sacerdotal. Tuve la oportunidad de conocer al padre Jaime siendo seminarista en una Semana Santa en la parroquia de Salgar. Bueno, uno como seminarista ve el testimonio y el ejemplo de estos sacerdotes que tienen cargos importantes, que hacen todo con pasión. Bueno, ya después en el seminario de Jericó tuve la oportunidad de tenerlo como rector por unos 3 años. Le agradezco a Dios por esta oportunidad porque fue un tiempo muy especial de aprendizaje, de corregir algunas cosas, de mirar el testimonio de su vida sacerdotal, en fin. Y ya ahora esta oportunidad de tenerlo como hermano sacerdote, compartiendo en la misma parroquia, como párroco. Entonces, bueno, la trayectoria de vida del padre Jaime Restrepo Saldarriaga, pues ha sido una trayectoria bastante importante, en donde ha tenido cargos importantes, especiales, desde la conferencia episcopal, sus estudios, su capacidad intelectual, su capacidad para organizar y todo esto, en fin, de todo eso aprende uno.
y uno aprende más del testimonio de estos padres que ya llevan una trayectoria amplia cuando lo hacen con pasión, con esfuerzo y con esmero. Entonces, hablar del padre Jaime Restrepo Saldarriaga es hablar de un sacerdote entregado, enamorado por lo que hace, fiel a la iglesia, fiel a la doctrina del magisterio de la iglesia, y un hombre que entiende el propósito de Jesús de evangelizar, de educar a los demás en la fe, y es un testimonio muy especial, cómo hace todo con pasión y con amor y con empeño, desde lo más sencillo hasta lo más grande. Entonces es de agradecerle a Dios por esta oportunidad que nos da de tener a un hombre culto, educado, intelectual, esforzado, y a un sacerdote enamorado y apasionado por lo que hace en nuestra parroquia, la Inmaculada Concepción de Ciudad Bolívar. ¿Por qué en el seminario? Bueno, la vocación, el tema vocacional es muy interesante en cada uno de nosotros, mantener muy vivo ese momento. Vea, la vocación no es un momento así como quien dice un chispazo. Hay quienes de pronto sienten en algún momento. Eso es algo que el Señor va cultivando en uno. Entonces, primero, la familia de la abuela, que eran tíos y tías, una familia también numerosa, pero muy especial, especialísima toda, tíos y tías, y la abuela a la cabeza, muy religiosos, de una fe absoluta. Enorme. En un pueblito de esos tan pequeño, todo gira alrededor del templo. Sí. Entonces suenan las campanas, en toda parte se oye, ¿qué es lo que va a haber? Levántese para misa, cuidadito no va a misa, usted tiene que ir a misa, que la primera comunión, en la casa el rezo del Santo Rosario todos los días, por la mañana la abuela se levantaba y rezaba el Ángelus, y una tira de oraciones muy larga, y el muchacho se tenía que despertar, porque Y ya todas las familias siempre soñaban con tener o un sacerdote ese era o otro una ingrediente, religiosa. por supuesto. Entonces, ambiente de pueblo muy religioso, familia tremendamente religiosa, lógico que los valores fundamentales tienen que ver con lo religioso. Enseguida, asúmele a eso la escuela. Las escuelas en ese momento eran los que, ahora, perdón, no quiero como denigrar los maestros, pero en esa época decir maestro era decir una palabra sagrada. Total. Porque encontrábamos un hombre o una señora o señorita, las maestras siempre eran señoritas. Señoritas, sí. Las maestras siempre eran señoritas. Y los encontraba uno como unos modelos de identificación por su estilo de vida, la autoridad que tenían, la relación con la familia era muy íntima. Y hay que en la escuela pasara algo y que en la casa no se dieran cuenta, o que se dieran cuenta en la casa de que en la escuela pasó algo, total reprensión. Había una unidad muy grande, parroquia, escuela y casa. Todo eso fue un ambiente propicio para que el espíritu vocacional surgiera. El primo, por lo demás, le gustaba mucho ser acólito. Ya. Yo nunca fui acólito. O sea que él también iba por ese camino. Él no iba por ese camino, pero le ya. gustaba y Ya, se ya. metía en ese cuento. Ya, Era ya. muy aventurero y le gustaba todo eso. Sí. Yo nunca fui acólito, pero al lado de él, entonces también conocí algunas cosas que de la casa cural, que de la sacristía y todo esto. Todo eso hizo que fuera surgiendo este gusto por lo religioso, por lo católico, por la vida del sacerdote. El sacerdote era para uno pues supremamente significativo. Entonces eso llevó a que la experiencia religiosa fuera cristalizándose en el ministerio. En ese momento había un seminarista del pueblo, por cierto,
padre murió la semana pasada, un padre llamado Heriberto Baena, de una familia muy querida en el pueblo, también muy religiosa, 2 sacerdotes. Uno de ellos era el rector del seminario cuando yo fui, el otro era seminarista y me tocó la ordenación de él. Y uno tan niño, Claro. tocarle ese acontecimiento, y él era muy cercano a nosotros y había un grupito que como que lo seguíamos, eso también contribuyó. Eso de pronto lo llenó de ese amor y De le ese pareció como deseo más de querer ser interesante. sacerdote, Ajá. y con un compañero de la escuela, de pronto nos íbamos a hacerle una novena a la Santísima Trinidad. Usted se imagina, nosotros a esa edad de pelados de cuarto, quinto de escuela, tendríamos que 8 o 10 años si acaso, haciendo una novena a la Santísima Trinidad. Yo creo que no entendíamos ni mu de lo que ahí se decía, pero teníamos mucha fe. Pero tenían Y mucha el, fe. y el objetivo de la novena era pedirle a la Santísima Trinidad que si teníamos vocación, pues que lo pudiéramos realizar. Que queríamos ser sacerdotes, era lo que le decíamos a la Santísima Trinidad. El otro compañero, no, nos perdimos hace mucho tiempo, él no siguió este camino, pero yo sí lo seguí. Pero yo digo que de pronto ese amor por el sacerdocio y ya el apoyo de su papá, ya apareció su papá, afortunadamente no dejó los estudios, siguió adelante en el seminario ya todo el bachillerato. Sí. En primaria tuvimos unos acontecimientos un poquito delicados. La salud era muy precaria. Empezó a manifestárseme un mal en el hígado, una cuestión hepática como seria. Había un médico muy, muy bueno, ya estaba retirado, como decimos, con unas calidades, esa gente tremendas, y la abuela, la familia de la abuela habían trabajado en una finca de él, y ella ya. lo conocía. Y estuve muy mal, estuve muy grave, terminando cuarto de escuela. Muy niñito. Muy niño, muy grave, unas complicaciones de enfermedades muy delicadas, que a base de oración por un lado y de persistencia de la abuela por el otro, salimos adelante. Gracias a Dios. Ella un día le dice al primo que todavía vivía, dice, hágame el favor, se levanta y coge y se echa a Jaime encima y nos vamos para donde el médico. Yo no podía caminar. Y sí, me llevó y se metió por un lado, que ella sabía que entraba el ganado para ordeñar y que el señor se hacía en un balcón. Y allá fue. Señora, ¿usted qué está haciendo aquí? Doctor, vengo a pedirle una obra de caridad. Yo sé quién es usted y usted sabe quién soy yo, ¿cierto? Entonces vengo a pedirle una obra de caridad. Este muchacho se me va a morir y usted no me lo puede dejar morir. Pero interesantísimo todo eso, es ver cómo Dios teje toda una historia para uno, que uno en el momento pues no la vive de esa manera. Es después que uno la lee y la descubre, y realmente el doctor muy querido, muy efectivo, y me recuperó tremendamente, por supuesto. Aquí voy dando lidia. O sea, eso es una cadena. Se Sí. sabía para dónde venía. Seguramente. A servirle a Dios y a servirle a la Dios comunidad. sabe por dónde nos va llevando. Es Definitivamente. verdad, sí. En ese entonces, lo que usted decía ahorita, la salud era muy precaria, o sea, se morían muy fácil, se muy moría uno fácil muy se morían. fácil por falta de por los medicinas, recursos, sí, ajá. sí, por la falta de recursos médicos, aunque había médicos y farmacéuticos muy buenos, de mucha calidad. Allá hubo uno muy famoso y mi abuela, cuando yo sentía cualquier dolorcito, decía, venga, vámonos donde Pacho. Se llamaba Pacho Escobar. Era un farmacéutico, él no era médico, hermano del doctor o sobrino del doctor y le aprendió mucho. Tenía mucho Y ese señor era el conocimiento. médico del pueblo. Era el médico del pueblo. Bueno, esa anécdota me pareció como interesante Sí, retomarla. Usted dice que pasemos al seminario. Entonces, se hizo lo posible por ir al seminario, buscar los recursos económicos, siempre muy frágiles, muy poquito, porque pues eran familias que vivían de un trabajo y poquito. Realmente la abuela eran 3 tías
bueno, lo que ellas podían hacer, con hacer algunas ventas, con lavar y planchar ropa que existía ajena, mucho sí, en eso. sí. Había un tío que trabajaba y veía algo por la familia. Entonces, los recursos como precarios, pero la abuela, sigo insistiendo en su audacia, en su entereza, una mujer pues muy querida en el pueblo también. Entonces, de alguna manera, Dios nos va a ayudar. Y salimos, como todos los seminaristas pobres, a tocar las puertas de la gente buena del pueblo, con ella. Entonces, que vamos al almacén de yo no sé quién, doña fulanita, la señorita fulana de tal. Ay, señorita, ¿cómo le parece? Que es que este muchacho quiere irse para el seminario, como que tiene vocación, pero usted nos puede ayudar con alguna cosa. Ay, tan bella. Y así era. Entonces, o dinero o cosas, ¿sí? Ah, yo le ayudo con esta sabanita y estas funditas de almohada, con este pantaloncito. Bueno, todo eso hizo posible que yo fuera al seminario en el año 1963, a primero de bachillerato. Muy difícil, muy duro desprenderse de la familia, un año muy difícil, porque era internado completo. Total. Internado completo, pero muy alegre a la hora de la verdad, porque el ambiente que se estaba viviendo era lo que uno como que había soñado y había querido. Terminado ese primer año, regularete el estudio, no muy bien, y enseguida de eso, entonces ya el tío que como que nos sostenía dijo, no, ya no podemos seguir, no me da. Ahí fue donde aparece el Dios de la providencia, hace que llegue el tío, hermano del papá, recuperemos la relación con el papá, y el papá inyecte pues ahí un poquito, no porque el papá tuviera, no, esa familia seguía toda muy junta, Sí. Ellos vivían en ese momento en Amagá, Sino que le interesaba que usted saliera adelante. y entonces dentro de su todo él dijo, no, hacemos el esfuerzo y le ayudamos al muchacho. El papá todavía estaba viudo, no se había vuelto a casar. Él se volvió a casar, fue mucho más adelante, en el año cuando yo estaba en cuarto de bachillerato. Tuvo su segundo matrimonio, del cual tuvieron 2 hijos, luego somos 4 en la familia. Actualmente vive la pareja, el papá tiene 93 años, Sí. está en todas sus capacidades y todo muy bien, en todas sus cabales. La señora, muy querida, nos acogió muy bien, formamos hogar. Naturalmente, tanto el hermano mío como yo ingresamos en esa familia y eso no hubo ningún inconveniente, nos queremos. O sea que usted supremamente con bien. el tiempo dejó la abuela. No, jamás. Esa abuela no se dejó nunca. ¿Cómo le parece que cuando fue el tío, entonces uno de los tíos de ahí de Valparaíso le dijo a las hermanas, a las tías mías, le dijo, arréglenme ropa, era un domingo, arréglenme ropa que yo me voy a ir con ellos para Medellín, a ver si voy hasta Magá. Ah, bueno, cuando empiezan en ellas a armar el paquete. ¿Y por qué no le decimos que se lleve a Jaime? Para que se encuentre con el papá. Y le dijeron a los 2, y claro que sí, que le arreglen también a Jaime para que se vaya. Nos fuimos para Medellín y luego a Magá, al encuentro con el papá. Una cosa muy bonita, muy significativa, muy interesante, pero eso sí, advertencia de la abuela y de las tías, cuidadito, se va a quedar allá con él. Ay. Vea, aunque le ofrezca, quién El sabe cielo y la que tierra. no se va a quedar usted vaya con ellos. No, señor. No, pero ¿cómo le ocurre? Fue un encuentro muy bonito, muy simpático con toda la familia, con el hermano, con los otros tíos y primos. Y bueno, y ese reencuentro, ya se restablecieron esas relaciones. Entonces ya las vacaciones eran muy buenas porque eran alternadas. Y no solamente para mí, sino también para las tías de Valparaíso, porque entre ellas también armaban viaje para que nos fuéramos a la finca del papá en Amagá. En Amagá. Eso era toda una ilusión, todo un sueño, una cosa muy bonita realmente. Nuestro invitado para el próximo programa nos contará sobre el bachillerato que realizó en Jericó, sobre su ordenación
cuál fue el primer municipio que le fue asignado como sacerdote. A la vez, nos contará acerca de esta bella labor que realiza y los valores. Televidentes, hasta aquí llegó el primer programa con nuestro invitado especial, el párroco Jaime Restrepo Saldarriaga. Esta vez nos contó un poquito de su familia, de ese amor por la abuela, pero la invitación es para el próximo lunes, que continuemos con el segundo programa, donde nos va a contar ese amor por el sacerdocio, esa parte espiritual y cómo llegó a Ciudad Bolívar. Ya saben, no se pierdan su programa Vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú.